Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se une justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Un saludo muy especial, bienvenidos al programa Salud Conectada, un programa de la red Oriente TV, Cable Plus, Somer y Somer Incare. Hoy tenemos un tema muy bueno para toda la comunidad y es cómo prepararse física y mentalmente para una cirugía. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento y hoy con nuestra invitada Lady Pineda, ella es coordinadora de enfermería del servicio de cirugía de nuestra clínica, nos va a contar todo lo que tenemos que saber al respecto. Lady, bienvenida. Muchísimas gracias. Juanita, estoy todo oídos. Bueno, Lady, hablemos primero del miedo, que es lo primero que uno piensa cuando le dicen te tenemos que operar. Entonces, como algunos tips o algunas recomendaciones para esas personas que van a entrar a cirugía y que tienen que estar mentalmente muy preparadas para ese momento. Bueno, Juanita, primero que todo, pensar que es totalmente normal sentir miedo o ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo una experiencia ante algo desconocido, ¿cierto? Normalmente un médico, que es el especialista, le va a dar la indicación al paciente de qué es lo que se le va a hacer y el porqué del procedimiento, al igual que el anestesiólogo, ¿cierto? Le va a dar unas recomendaciones claras y por muy claros que sean, se va a sentir ansiedad porque, como te digo, es algo nuevo que va a experimentar el paciente. Es totalmente normal sentir ansiedad, pero tienen que estar confiados a que va a estar en una clínica de alto nivel de complejidad, que está acreditada y que está velando siempre por la seguridad del paciente. Lady, pues nosotros acá en la clínica operamos niños, operamos adultos mayores, jóvenes, todas las edades. ¿Cuáles son esas recomendaciones o cómo tratas tú a esas personas que van a ingresar a cirugía y sienten miedo? ¿Cuáles son tus recomendaciones para ellos? Dependiendo, Juanita, porque cada paciente tiene miedos y hay que mirarle su perfil biopsicosocial de qué es lo que le está causando el miedo. Muchos pacientes tienen miedo porque temen sentir dolor, ¿cierto? Entonces se les explica que durante el procedimiento quirúrgico va a tener como tal analgésicos que no va a dejar que sientan absolutamente nada. Durante su posoperatorio también va a tener medicamentos que van a aliviar el dolor y en caso de que el paciente vaya a quedar hospitalizado, pues queda con su tratamiento por horario. Pero si va a egresar, queda con su fórmula médica. Y la recomendación, ¿cuál es? Que se deben de tomar los medicamentos no para tratar de quitar el dolor, sino para evitar que les dé. O sea, no cuando sienta el dolor, sino para evitar que le dé. Por eso tienen unos horarios establecidos que no se deben como tal de saltar. Es más prevención. Es más prevención que curación. Que curación, sí, señora. Muy bien. Juanita, y en cuanto a los niños, como tú me expresas, normalmente los niños en la consulta preanestésica, según como tal la patología o la enfermedad que tenga el niño, que se vaya a resolver quirúrgicamente, el anestesiólogo pudiese, a determinación de él, ordenar una premedicación. Y esto ayuda a que el niño, cuando llegue al servicio quirúrgico, la ansiedad esté controlada porque va a estar muy tranquilo con el medicamento que le ponemos. Se le da educación a la madre para que sepa como tal qué medicamento se le va a administrar y qué puede pasar con el medicamento. Muy bien, estas son las recomendaciones para cada tipo de edad. ¿Listo? Jefe, nosotros a los pacientes cuando los vamos a operar, pues primero los ve el médico general o el médico tratante y les dice, a usted lo tienen que operar. Lo que sigue es una consulta con el anestesiólogo, Sí, señora. ¿correcto? ¿Qué pasa en esa cita? Bueno, en esa consulta, entonces el cirujano identifica unos riesgos y le explica como tal al paciente cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de la cirugía. Él es muy claro y ya el paciente como tal, después de entender, firma su consentimiento. Igual el anestesiólogo. El anestesiólogo le explica como tal los riesgos del procedimiento anestésico, digamos los beneficios, el tipo de anestesia tentativa, porque la anestesia que le puede decir el anestesiólogo en la preanestesia puede que cambie en el momento que vayan a hacer la cirugía por determinación del anestesiólogo, ¿cierto? Y le explica como tal los pros y los contras. ¿Qué se necesita en esa consulta? Mucha sinceridad del paciente. En cuanto a qué, lo que para ustedes es un interrogatorio, nosotros lo llamamos como una anamnesis. Total sinceridad porque mientras más sincero sea el paciente o el acompañante en caso de que el paciente de pronto no sea buen informante, más eventos adversos prevenibles podemos lograr captar y así hay menos complicaciones intraoperatorias.
Jefe, podemos resumir un poco acá la cartilla que le entregamos a los pacientes. Entonces, primero, para esa cirugía, ¿qué deben traer? Listo, entonces, si la cirugía, la conducta inicialmente iba a ser que el paciente quedara hospitalizado, normalmente traer su documento de identidad y artículos de aseo personal, ¿cierto? Cepillo de dientes, ropa interior, ¿cierto? En caso de que haya algún procedimiento en algún momento que requiera pues quitarse la ropa interior, obviamente se le explicará el porqué del que se deba de retirar la ropa interior, pero de resto, artículos de aseo personal, toalla, cepillo de dientes, crema dental, ropa interior, ¿sí? Porque aquí obviamente se les da la batica y como tal lo que es las cobijas y demás, ¿cierto? Si el paciente va a quedar como tal ambulatorio, la conducta inicial, ¿cierto? Porque puede pasar que esté hospitalizado, pero la conducta inicial era quedar ambulatorio, su documento de identidad y ropa ligera, ropa cómoda para poder que haya como tal un cambio fácil cuando ya vaya a darse la educación y a egresar de la institución. ¿Por qué el documento? Porque cuando ingrese, el paciente debe llegar con 2 horas de anticipación al servicio quirúrgico para hacer todo el proceso administrativo. Le entregan el documento de identidad que sin él no se puede hacer el ingreso para que la secretaria haga como tal todo el chequeo administrativo y posteriormente se continúe el proceso de acceso y preparación. ¿Y qué cosas, obviamente, usted se las sabe de memoria, qué cosas no, o sea, ni riesgos no pueden traer a una operación? Bueno, digamos que coloquialmente hablando, la gente comenta que da mucho frío en cirugía, ¿cierto? Como tal, ahorita dijimos que son artículos de aseo personal, más no cobijas, no hablamos de cobijas personal porque esto se considera un fómite en salud, que viene siendo, digamos, un artículo que puede tener microorganismos que pueden, digamos, facilitar que el paciente se le infecte la herida quirúrgica. Por eso, entonces aquí garantizamos que las cobijas y las sábanas que se utilicen y la ropería como tal del paciente tenga un lavado intrahospitalario donde se asegure que se utilicen, digamos, jabones apropiados para poder bajar la carga microbiana. Entonces, en cuanto a cobijas o sábanas, no es necesario traer porque no las dejaríamos como tal entrar al servicio quirúrgico. No deben entrar aretas ni aretas o artículos metálicos. No hago entender nada de piercings, nada, a no ser de que sea una urgencia que el paciente no tenga tiempo de retirarse, Claro, un sino que es un accidente procedimiento o algo. electivo. Nada de metal, ni piercings, ni collares, ni pulseras, ni tobilleras. Se las debe de retirar todas inmediatamente llegue como tal al servicio. Si tiene lentes de contacto, se los debe de retirar antes. Las uñas también. Uñas deben de estar desmaquilladas, ¿listo? Totalmente desmaquilladas. Independiente que sea semipermanente o tradicional, deben de estar totalmente desmaquilladas. Todo por seguridad del paciente, tampoco deben tener con uñas maquilladas. Muy bien, jefe. ¿Existen algunos hábitos que los pacientes deban tener o pues tener presentes en su vida antes de la cirugía? Sí. Alimentación saludable, porque esto va a hacer como tal que el proceso de cicatrización sea muchísimo más fácil. Tú me dijiste que antes y después, como tal, el cigarrillo o uso de sustancias alucinógenas, nada de esto, porque esto no se presta en nada para el proceso de cicatrización, eso antes lo va a entorpecer. Bueno, jefe, ¿existen algunos hábitos o preparaciones que los pacientes deban tener en cuenta antes de la cirugía? Juanita, el médico, el especialista va a dar unas recomendaciones y el anestesiólogo también. Indiscutiblemente, el paciente tiene que tener una vía oral que debe de respetar, no comer ni tomar nada, como mínimo 8 horas antes de la cirugía. Listo, debe de suspender ciertos medicamentos. ¿Quién le va a dar esa indicación? El mismo anestesiólogo, listo. ¿Qué medicamentos? Normalmente los naturistas, al igual que medicamentos anticoagulantes como tal, también los debe de suspender. Pero como les digo, debe de ser el mismo especialista quien tome la determinación. Si, por ejemplo, el paciente es diabético, no puede pretender que sea desjuiciado en su alimentación y que a último momento se aplique de manera oportuna las insulinas, porque esto tampoco ayudaría mucho en su proceso de cicatrización al momento de que ya tenga su procedimiento quirúrgico como tal. Debe tener un baño de cabeza a piel antes de para disminuir como la carga microbiana que tiene el paciente y también poder favorecer a que se minimicen las posibilidades de que se infecte la cirugía. Preferiblemente no bañarse como tal el cabello y llevarlo mojado, me hago entender, o sea, ya debe llegar seco al servicio quirúrgico, no lo debe llegar como tal mojado, se puede bañar el cabello, pero no debe llegar con el mojado a cirugía. Bueno, jefe, después de esto me queda una duda. Usted hablaba acerca de los tipos de anestesia. Sí, señora. ¿Nos puede de pronto especificar en qué consiste? ¿Es anestesia general? ¿Desde acá, desde la cintura? ¿Cuáles son? Sí, señora, claro que sí. Entonces, normalmente en la preanestesia, en la consulta preanestésica, el anestesiólogo va a explicarle el tipo de anestesia tentativa. Tentativa es que es lo más posible que vaya a hacer como tal la anestesia que se le vaya a administrar.
pero quizá el anestesiólogo que vaya a tomar la decisión de anestesiar vea como tal otro tipo de riesgos y aplique otro tipo de anestesia. Entonces, tipos de anestesia que hay, está la anestesia general, ¿cierto? Está la anestesia local, ¿sí? Está el bloqueo nervioso, está la anestesia total intravenosa, está la anestesia raquídea, está como tal... como La raquídea es que la duermen, digámoslo así coloquialmente, de la cintura hacia abajo, ¿sí? Está como coadyuvante la analgesia epidural, que ayuda mucho con el manejo del dolor postoperatorio, y no en todas las cirugías se aplica, pero en las cuales aplique, el anestesiólogo tomará la decisión pues más asertiva. Esa es solo en la espalda. Es en la espaldita, solo para manejo como tal del dolor. Entonces, qué pena, jefe, sí. esa tenemos pues como el mito o el conocimiento de que solo es para las embarazadas, no. No solo es para las embarazadas, según el tipo de procedimiento quirúrgico se toma la decisión si beneficia al paciente administrarle la analgesia epidural o no, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿qué es muy importante? Que la vía oral siempre tiene que respetarse, o sea, no se debe de comer nada, porque quizá el procedimiento se diga que va a ser con anestesia local, y digamos que en el transoperatorio, ¿sí? Se tome la decisión que va a ser con anestesia general u otro tipo de anestesia o con sedación. Y ahí sí, la vía oral es vital, ¿sí? Para evitar que se complique el paciente, tiene que tener como tal su ayuno, independiente que le hayan dicho que sea con anestesia local. Muy bien, hoy estamos aprendiendo mucho. Para los televidentes que apenas se conectan, les contamos que estamos hablando de cómo prepararse mental y físicamente para una cirugía. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro, para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos. Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores. Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes, a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. Cuando el camino parece incierto, te damos la guía, nunca un desierto. Control, esperanza, un nuevo Y seguimos en día. Salud Conectada hablando de cómo prepararte mental y físicamente para una cirugía. En compañía de la jefe Lady Pineda, ella es coordinadora de enfermería de cirugía de nuestra clínica Sommer. Vamos a continuar con este tema, jefe Lady, y es el acompañamiento, no solo de las familias, porque hay veces los pacientes no pueden venir con sus familiares, sino otro tipo de ser querido o amigo. ¿Cuál es la importancia de que alguien acompañe al que van a operar? Listo, Juanita. Entonces es indispensable que haya un cuidador, independiente que sea familia o no, que tengan un cuidador y un cuidador responsable, un cuidador proactivo. Y enfatizo un cuidador porque debe de ser un acompañante, ¿cierto? Un solo acompañante que acompañe el paciente y puede participar o no en la anamnesis que les decía anteriormente o interrogatorio, ¿sí? Si el paciente es autónomo, está consciente y orientado, el interrogatorio puede hacerse directamente al paciente, no requeriría que el cuidador entrara, a no ser de que por decisión propia diga como tal el paciente que desea que ingrese. Sí, pero si es un pediátrico o un paciente que necesite, al no ser buen informante, que su cuidador como tal dé la información, pues obviamente es de vital importancia.
Es muy importante porque el acompañamiento también tiene que ver con la recuperación del paciente y con una buena preparación. O sea, el apoyo emocional que le brinda ese cuidador al paciente es muy importante. Y también es muy bueno, o sea, uno venir a la operación con alguien en quien uno confíe, que le tenga pues como esa cercanía, porque eso también es como que determinante para los nervios. Claro que sí. Dependiendo de quién me acompañe, yo también estoy como que muy seguro o como que estoy intranquilo, entonces es muy importante eso. Y también mencionabas algo aquí en la clínica, se ve mucho en la sala de espera, que viene toda una familia a esperar a que operen al abuelito, que se vienen con el fiambre, casi que colchonetas, cobijas. Entonces la idea es que cuando van a operar a alguien, una persona, máximo dos, porque hay veces como que es el que conduce o el Sí, que señora. pues lleva las maletas o algo. Entonces esa es una buena invitación. Juanita, también adicionalmente, cuando el paciente entra al servicio quirúrgico, como la clínica Sommer es una clínica centrada en la atención del paciente y su familia o cuidador, ese cuidador va a estar muy informado en todo momento en qué estado está el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente ingresa al servicio quirúrgico, va a ser en una pantalla con el número de ingreso que les proporciona la secretaria al hacer el ingreso del paciente electivo, que el paciente está en preparación. Si el paciente pasa allá como tal al quirófano o a la sala quirúrgica, el mensaje que le va a salir es en procedimiento, y si ya el paciente está operado, le va a salir un mensaje que sale en recuperación. Adicionalmente, ya sea vía telefónica o personalmente, sale como tal, ya sea el jefe de enfermería o el auxiliar que está a cargo del proceso de posoperatorio inmediato del paciente, decir que ya el paciente está operado. Eso es muy importante porque no todas las instituciones tienen pues esta tecnología de que la familia puede informarse en qué estado se encuentra su familiar, ¿cierto? Entonces la Clínica Sommer cuenta como con este software o con este programa donde los familiares escanean el código QR o ponen pues el código y pueden ver cómo se encuentra. Entonces me parece muy valioso ese trabajo que hace la clínica. Jefe, ustedes operan muchos niños al día, ¿cierto? ¿Cuál es esa recomendación para el acompañante de un paciente infantil? ¿Qué debe tener en cuenta como acompañante? Bueno, debe tener muy en cuenta que el acompañamiento a el chiquitín va a ser desde que el niño ingresa como tal a la sala de preparación, ¿cierto? Hasta las puertas del quirófano. Ya después de que el niño pase como tal a cargo del auxiliar de enfermería, que es el titular de la sala, ya como tal, el cuidador, papá o mamá del niño, se despide del niño y lo vamos a cuidar integralmente, o sea, queda en las mejores manos. Ya alguien del equipo quirúrgico acompañaría al cuidador, le haría retirar como tal la ropa quirúrgica, le ubica la sala de espera respectiva y como tal le indica la pantalla para que vean qué estado está como tal el paciente, y ya que esté atento que cuando ya el procedimiento culmine le vamos a estar informando. Muy bien. ¿Cuáles son esas frases o esos tips o mensajitos pues motivacionales que una persona como acompañante le puede dar a su familiar? ¿Cuáles sí y cuáles no, más bien? Bueno, ¿cuáles no? Es que cada experiencia es diferente. Como te decía ahorita, Juanita, muchos pueden estar asustados porque la experiencia del dolor de alguna otra persona ya ha sido, no, es que me dolió, ¿cierto? Pero fue la experiencia de esa persona, ¿cierto? De pronto quizá otra clínica. Entonces, por eso cada experiencia es personal, única e intransferible. Entonces, los mensajes son que están en las mejores manos, que están en una clínica acreditada, que la atención se centra en el usuario y su familia, que nuestro pilar es la seguridad del paciente y la humanización, que tenemos expertos excelentes en la materia, ¿sí? Que tenemos todas las especialidades quirúrgicas, todas las interdependencias para manejar como tal cualquier tipo de paciente en cuanto a la gravedad de su patología de base. Entonces, esos serían como los mensajes de... Y que pues nuestro objetivo es que en una cirugía salga todo muy bien. Sí, Obviamente, pues como es en el acto, pueden pasar cosas, errores o equivocaciones, pero nuestro objetivo es hacer siempre pues todo lo mejor. Desde el auxiliar, el cirujano, el anestesiólogo, que todos podamos hacer. Pues, Juanita, nuestro entonces el trabajo. servicio quirúrgico, el paciente como tal se divide en 3 fases, que es la fase prequirúrgica, transquirúrgica y postquirúrgica, independiente que el paciente venga de la casa o esté en la institución y vaya a ser como tal intervenido quirúrgicamente. ¿Cuál es el objetivo que se debe para todo el equipo quirúrgico? Que las listas de chequeo se hagan en su perfección, de inicio a fin, ¿cierto? Y cada fase de esas, la pre, la trans y la post, tiene sus listas de chequeo establecidas. Entonces,
siguiendo las listas como tal, minimiza al máximo la posibilidad de que se cometan como tal errores prevenibles, obviamente. Eso me gusta, jefe, porque no es como que queda en la mente o en la experiencia, sino que todo queda por escrito. Sí, señor. Ya se hizo esto o sigue esto, entonces así podemos evitar accidentes o pues inconvenientes con el paciente. Sí, señor. Jefe, antes de pasar a la recuperación o al posoperatorio, hablemos un poco de nuestra unidad de cirugía en la Clínica Sommer. ¿Cuántas personas laboran allí? ¿Qué perfiles tenemos? ¿Cuántas cirugías realizamos diarias? Entonces, normalmente realizamos cirugías selectivas de 30 a 35, ese es el promedio, más las urgencias que vayan programando los especialistas. En un turno son 21 auxiliares de enfermería y 4 jefes de día. En la noche son 5 o 6 auxiliares de enfermería en caso de que sea semana de trasplantes y 2 jefes de enfermería. En total es una planta de cuerpo de enfermeros como tal de casi 75 personas, entre enfermeros jefes y auxiliares de enfermería. El servicio se divide en 8 quirófanos, 2 salas de cuidados posanestésicos, 2 salas de preparación y 2 locutorios. Algo muy importante, jefe, es que nosotros somos una institución de alto nivel de complejidad. Para hacer alto nivel de complejidad es porque tenemos trasplantes, cirugía, bueno, UCI, son ciertos componentes, pero nuestra unidad de cirugía es para nosotros, digamos que un pilar muy importante para sobresalir en la región. ¿Usted qué le puede decir a los televidentes? Porque es importante que la región o que Río Negro y el Oriente cuenten con este servicio. Es muy importante, bonita lo que comentas, porque aquí tenemos la mayoría de especialidades quirúrgicas. La mayoría contamos con ellas, contamos con interdependencias como UCI neonatal, UCI pediátrica, UCI adultos, donde en caso de que el anestesiólogo ya haya como tal con anterioridad o transoperatoriamente decidido que el paciente debe pasar a una unidad de alta dependencia, se cuenta con ella. Tenemos banco de sangre en caso de que se requiera en la cirugía como preparación o durante el transoperatorio se llegue a requerir. Estamos como tal dotados con alta tecnología, equipos biomédicos, tenemos acompañamiento como tal 24 horas con ingeniería biomédica, digamos, para que todo lo que se pueda como tal evitar que tenga un desenlace como tal que no sea óptimo, se pueda resolver de manera oportuna. Es muy importante que los pacientes y los televidentes conozcan esta información porque uno va más seguro a un lugar donde es confiable, donde hay tecnología, donde hay personal preparado y eso pues lo resume la Clínica Sommer. Es muy bueno para el Oriente contar con una institución pues de alto nivel de complejidad. Juanita, te comento también que en cirugía Torre 1 cuarto piso como tal, nosotros montamos trasplantes de órganos abdominales, que sería trasplante de hígado, trasplante de riñón y de páncreas. ¿Y combinado con corazón también o ese es en Sommer Incare? No, en Sommer Incare como tal es todo lo que es cardíaco, pero como tal de órganos abdominales es en Torre 1 cuarto piso. También contamos con otra cirugía que es de muy alto nivel de complejidad, que es el Sugar Baker con o sin HIPE, que son prácticamente de las cirugías de más alto nivel de complejidad que tenemos. Como les repito, tenemos muchas especialidades quirúrgicas, montamos muy alto nivel de complejidad, pero son como tal lo que es trasplante hepático y Sugar Baker con o sin HIPE, la mayor complejidad que se tiene en este momento. Son cirugías que pueden durar más o menos ¿cuánto, jefe? Un Sugar Baker puede tomarse casi las 12 horas quirúrgicas y un trasplante hepático fácilmente 5 a 6 horas o un poco más. Increíble, y esto es para el desarrollo de la región, para aportar al bienestar de los orientales, que no tengan que trasladarse a Medellín, sino que en el Oriente los podamos atender. Sí, sí. Bueno, ya que hablamos un poquito de nuestra unidad, ya si terminemos este bloque, jefe, hablando de la recuperación y el autocuidado. Listo, ya operaron a la persona, está en la sala de recuperación, ¿qué sigue con él ahí en ese momento? Entonces, cuando el paciente ya es intervenido quirúrgicamente, según como tal, el transoperatorio pasaría a unidad de cuidados intensivos o a unidad de cuidados especiales, o pasaría directamente a piso u hospitalización en caso de que viniera de hospitalización y tenía unas condiciones especiales para retornarlo directamente a piso después de su recuperación, o pasaría al servicio de cuidados posanestésicos donde va a estar como tal cuidado por jefes de enfermería y auxiliares de enfermería de quirófano. ¿Cuánto tiempo? Lo que dure su posoperatorio inmediato, que normalmente son 2 horas. Tenemos muchas escalas para como tal hacer más objetivo el cuándo tomar la decisión de trasladar al paciente a hospitalización o de simplemente egresar. Y tenemos también compañía de un médico como tal de apoyo para poder que el paciente sea trasladado o egresado de la institución. Cuando la escala de Aldrete, que es la que utilizamos como tal en cuidados anestésicos
de mayor de 9 a 10, el paciente ya se podía como tal trasladar. Es un tiempo de posoperatorio inmediato que repito que son más o menos 2 horas y luego ya a hospitalización pasaría a culminar su proceso de posoperatorio inmediato, donde hay que cuidar muchas variables, si el paciente salió con drenes, si salió con sondas, cómo es el estado de la herida, si tiene permeabilidad como tal en sus accesos venosos, cómo está el estado emocional del paciente, cómo es el manejo del dolor. Y muchas esferas como tal, que por órdenes médicas y el cuidado de enfermería, el paciente se cuida como tal de manera integral. Muy bien, en ese cuidado posoperatorio es importante como encontrar las señales. ¿Ustedes qué le pueden decir al paciente si le pasa esto, si ve esto? ¿Qué puede tener él en cuenta para evitar como recaer? Entonces, si el paciente continúa hospitalizado, el tratamiento integral lo brindaría como tal la enfermería, ¿cierto? Y como tal los médicos a cargo del paciente. Pero si el paciente egresa, hay muchas recomendaciones, como dice Juanita. Entonces, primero, signos de alarma. Entonces, si la herida ven que el sangrado es rutilante, que no para, ¿sí? O que el dolor es intolerable, o que después de ya haberse tomado todo el tratamiento analgésico que mandó el doctor, sigue sintiendo un dolor que es intolerable, ¿sí? Recuerden que los analgésicos se deben de tomar no cuando tenga el dolor, sino en los horarios establecidos para evitar que les dé. Si son juicios y se lo toman con esas precauciones y continúa un dolor intolerable, o que ven que la zona está empastada como así como dura, o que sale un material verde o grisoso que huele mal, ¿sí? Inmediatamente por el servicio de urgencia. Listo. Algo muy importante, jefe, qué pena hemos enseñado también en estos programas, es no automedicarse. No automedicarse, no Ni jamás. como que, ay, me está doliendo, entonces me voy a poner cualquier bendita o cualquier cosa. No, siempre urgencias. Sí, señora. En caso de esos signos de alarma. En cuanto a la vía oral, normalmente antes de que el paciente salga para su domicilio o a la zona donde lo van a cuidar, le damos una aromática y unas galletitas de soda para poder mirar que como tal tolere y no nos vaya a vomitar. Cuando el paciente ya está apto para egresar, en la casa deben de evitar darle lácteos, porque normalmente la anestesia con este tipo de alimentos lácteos puede ser que el paciente vomite inclusive más en la casa. Entonces, lácteos el primer día de la cirugía, ojalá no. Ni bebidas oscuras, ni bebidas gaseosas, ni grasas. Si van a comer parva, que sea hojaldrado, que no sea nada como tal, que sea frito. ¿Me hago entender? Comida muy saludable, porque recuerden que esto ayuda al proceso de cicatrización, ¿sí? Si no de pronto es una contraindicación dada por el doctor o un médico que lo esté tratando y puede comer como tal proteína o carne, que coma mucha carne, si no es una contraindicación porque de ciertas patologías es una contraindicación, pues comer mucha proteína para que también le ayude en su proceso de cicatrización y de regeneración de tejido para la cirugía que acabó de tener. En cuanto a la fórmula médica, el personal de enfermería le va a indicar bien cómo lo toma, en qué horario lo toma y qué contraindicaciones tiene, porque hay unos medicamentos que deben de tomarse en ayunas, otro después de las comidas. ¿Me hago entender? Entonces también muy importante, los medicamentos, el tiempo de incapacidad, donde reclama la fórmula médica también. Cuidados con la herida quirúrgica, claro que tienen que tenerlo, ¿cierto? En cuanto a que no debe de mojarse los apósitos y que se lo debe de proteger con algo plástico, que no le deje pasar el agua, se deben de bañar. No es una contraindicación bañarse cuando el paciente está como tal en su posoperatorio en la casa, se deben de bañar, solo que no se deben de mojar los apósitos con los que quedó posterior a la cirugía, ¿cierto? Que su cita de revisión como tal, ya lo adecuado es que revisen y quiten como tal apósitos, pero no como tal desde la casa, ¿me hago entender? Muy bien. Todas estas recomendaciones y muchas más las encuentran en la cartilla que nosotros les entregamos. En otras instituciones me imagino que les entregan algún libro o algunas indicaciones. Gracias, jefe, por acompañarnos en este programa tan importante de Salud Conectada, hablando de cómo prepararse física y emocionalmente para una cirugía. Recuerden compartir este video con las personas que necesitan conocer qué hacer antes de una cirugía, después de una cirugía. Hoy los acompañó la jefe Lady, ella es la líder, la coordinadora de enfermería de nuestra unidad de cirugía, y Juanita Cano de la Clínica Sommer. Nos vemos en un próximo programa, hasta pronto. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Recuerden que Salud Conectada es un programa de salud para ustedes, la comunidad. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Cable Plus contigo lo fundamental. Que se unen con la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Cuando el camino parece incierto, te damos la guía, nunca un desierto.
control, esperanza, un nuevo día. En Cable Plus cuidamos tu alegría. Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta.